Hola niños, nos encontramos nuevamente para trabajar el área de ciencias sociales. En esta clase vamos a conocer cómo se mide el tiempo para documentar la historia. Para iniciar, es importante entender que el tiempo es el periodo determinado durante el que se realiza una acción o se desarrolla un acontecimiento. Ahora veamos cómo se mide el tiempo para la historia. Antiguamente, los seres humanos para medir el tiempo utilizaron el día y la noche. Luego se guiaron por las estaciones del año. Las antiguas culturas medían el tiempo basada en los movimientos de la Tierra y con relación al Sol y a la Luna. Y así surgieron las semanas, los meses y los años. Hoy usamos nuestro sistema de medición del tiempo basado en la relación entre la Tierra y el Sol. Con el año como referencia, las unidades de tiempo usadas en la historia son década, que es el tiempo transcurrido durante 10 años, siglo, que es el tiempo transcurrido durante 100 años, milenio, que es el tiempo transcurrido durante 1000 años. Los años se escriben en números arábigos y los siglos se escriben en números romanos. Ahora veamos los hitos históricos. Aquí es muy importante comprender que un hito es un acontecimiento muy importante que marca un punto de referencia histórica. Las culturas han establecido hitos que marcan un antes y un después en su propia historia. Para las culturas cristianas, ese hito está marcado por el nacimiento de Cristo. Así los eventos históricos se ubican en el tiempo que pueden ser antes de Cristo o después de Cristo. Otras culturas tienen diferentes hitos referidos a hechos importantes de su historia o su tradición. Por ejemplo, en nuestro año 2022, el calendario judío marcará el año 5782. El calendario chino marcará el año 4720. El calendario musulmán marcará el año 1443. Y el calendario andino marcará el año 1530. Ahora estudiemos la periodización de la historia. Para ello, es importante comprender que los periodos de tiempo son una forma de examinar y analizar los datos históricos en intervalos de tiempo específicos. Para el estudio de la historia se han establecido diferentes periodos que tienen características semejantes y se diferencian de otros periodos posteriores. La periodización de la historia del mundo es la siguiente. La prehistoria es el periodo de la humanidad que comprende desde la aparición de los primeros homínidos hasta la aparición de los primeros escritos. Se divide en paleolítico, neolítico y la edad de los metales. Analicemos cada uno de estos periodos. El paleolítico es el periodo más antiguo. Data aproximadamente desde 2.500.000 años antes de Cristo hasta 12.000 años antes de Cristo. Se caracteriza por el nomadismo, es decir, vivir de un lugar a otro, y la práctica de la recolección, caza y pesca, además de la fabricación de las primeras armas y herramientas de piedra y hueso.
El Neolítico. Este periodo data aproximadamente desde el año 12.000 a.C. hasta el año 5.000 a.C. Se caracteriza por la vida sedentaria, la práctica de la agricultura, la ganadería, además de la formación de las primeras aldeas y la construcción de monumentos megalíticos. Ahora veamos la edad de los metales. Esta edad comienza aproximadamente en el año 5.000 a.C. hasta el año 3.000 a.C. Se caracteriza por la práctica de la metalurgia, es decir, el uso de los metales. Se divide en 3 periodos: la edad de cobre, la edad de bronce y la edad de hierro, metales utilizados para fabricar utensilios y armas. Analicemos ahora otro periodo importante de la humanidad, la historia. Es el periodo que estudia los hechos del hombre desde la aparición de los primeros escritos hasta nuestros días. Se divide en los siguientes periodos: Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea. Veamos cada una de estas edades. Edad Antigua. La Edad Antigua es un amplio periodo histórico que comienza aproximadamente en el año 3000 a.C. y que finaliza en el año 476 después de Cristo, con la caída de Roma. Este periodo se caracteriza por el poder político centralizado en manos de reyes, sociedad marcada por la estratificación social, desarrollo de religiones organizadas, la mayoría politeístas, es decir, que creían en muchos dioses, militarización y sucesos constantes de guerras entre pueblos. Ahora veamos la Edad Media. La Edad Media es el periodo histórico que abarca desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo hasta el descubrimiento de América en el año 1492. Este largo periodo histórico, conocido también como feudalismo, era una organización social, política y económica basada en la tierra y el vasallaje. Aquí tenía una figura muy importante el señor feudal, que era el dueño de todo el territorio, y los vasallos, que eran los campesinos que se dedicaban a trabajar y producir para el señor feudal. Veamos también la Edad Moderna. Este periodo abarca aproximadamente desde el año 1453 a 1789, es decir, desde el descubrimiento de América hasta la Revolución Francesa. En esta época se dieron grandes cambios en la ciencia y la tecnología, que repercutieron enormemente en la vida laboral, militar y filosófica de Occidente. Además, se instauró la fe en el progreso, la comunicación y la razón, nuevos valores filosóficos que pronto dominaron al mundo. Veamos también la Edad Contemporánea. Se denomina Edad Contemporánea al período histórico comprendido entre la Revolución Francesa en el año 1789 y la actualidad. Es una época caracterizada por las revoluciones y por las grandes transformaciones artísticas, demográficas, sociales, políticas, tecnológicas y económicas que vive el mundo. Luego de haber analizado los periodos de la historia, conozcamos
la línea de tiempo. Se llama línea de tiempo a la representación gráfica que muestra las divisiones temporales de la historia. Tiene la forma de una flecha que indica la dirección del transcurso del tiempo. Así, los hechos más antiguos se hallan a la izquierda y los más nuevos a la derecha. Cada segmento de la línea representa el mismo tiempo determinado, por ejemplo, 50 años, y todos los segmentos deben medir lo mismo. A veces es más fácil reflejar los procesos de larga duración. Veamos un ejemplo de línea de tiempo. Línea de tiempo de la vida de una persona. Para poder analizar y estudiar la vida de una persona, debemos marcar los puntos de referencia, como por ejemplo, el nacimiento. Vamos a suponer en el año 2000. El inicio de la vida escolar en el año 2006. La culminación de la primaria en el año 2012. El bachillerato en el año 2018. La formación superior con la licenciatura en el año 2024. La especialidad en el año 2029. El matrimonio en el año 2034. Como podemos ver, en esta línea de tiempo estamos utilizando aquellos acontecimientos importantes que marcaron un antes y un después en la vida de esta persona. ¿Les gustó la clase de hoy? Hemos aprendido a ubicar los acontecimientos en el tiempo. Gracias por tu amable atención. Nos vemos en una próxima presentación.